Eduardo Valdés, bienvenido. ¿Cómo anda? Un gusto. ¿Cómo va, Pablo? Muy bien, ¿cómo andas vos? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo te pegan estos aniversarios? Y una persona tan joven, ¿no? Tan vital, que nunca imaginamos que iba a suceder eso. Yo me acuerdo ese día, era el día del censo, 9 de la mañana, 9:05. Un feriado rarísimo, ¿no? Feriado, sentado yo frente a mi computadora queriendo informarme, escuchando a Víctor Hugo en radio. Y por él me entero que es como que se ahoga Víctor Hugo y no puede seguir dando la noticia. Y yo dije, se habrá equivocado Víctor Hugo. Bueno, sucedió, y bueno, pero, a ver, lo dramático para la familia, el dolor para los amigos, ¿no? Pero esa larga fila de jóvenes que lo fueron a despedir y que no era impensado, nunca imaginamos, esos son los que vos ves que les devuelve el pueblo, la conducta y la coherencia que han tenido en su vida, porque a mí me sorprendió. No, la despedida acá en Buenos Aires fue impresionante. Por eso digo que esa multitud de jóvenes que habían vuelto a la política, habiendo analizado uno lo que había pasado en la Argentina 3 años antes, que se vayan todos, y él había logrado que entendieran esa generación la importancia de la política y cómo con la herramienta de la política había vuelto sobre todo a que la democracia ahora tenía un valor. Vos lo explicás. Esos años, 2007, sí, 2008, fundamentalmente se jerarquizó la democracia, la política. Sí. Y esos jóvenes de ese momento, la diferencia, porque yo también fui joven y fui a llorar ante una multitud cuando murió Juan Perón, que fue el 1 de julio del 74. ¿Y sabés cuál era la diferencia entre las dos multitudes? Que el llanto de mi generación en el 1 de julio del 74 era un llanto desesperanzado. Era un llanto que como que sabíamos que después de esa muerte venía una oscuridad. En cambio, en la despedida de Néstor, esos jóvenes, yo estaba ahí y era un llanto esperanzador. Y a esperanza que por supuesto se llevó adelante con Cristina, que ya veníamos de ese extraordinario recuerdo de lo que fue los 200 años de la Argentina, donde las familias se encontraban en multitudes esos 3 días, habían sucedido 6 meses antes. Pero Eduardo, quiero llevarte de vuelta a ese periodo de reconstrucción de confianza en la política que encaró Néstor Kirchner. Eso lo conocemos, lo describiste muy bien. Pero, ¿qué hizo él para generar esto? ¿Qué es lo que él hizo exactamente, según lo que vos te recordás, para que pasara todo lo que pasó? Néstor siempre hizo lo que dijo que iba a hacer. Nunca hizo una cosa distinta. Él dijo que, por ejemplo, en un tema tan candente, ¿no?, que el tema de la deuda. Yo no puedo creer, por ejemplo, cómo él se reúne con Horst Keller, que era la Georgieva de aquel momento, director del fondo. El director del Fondo Monetario Internacional, un alemán que después fue presidente de Alemania. Sí. Y se tuvo que ir medio por algo que le apareció en la época del nazismo. Pero era un alemán duro y Néstor Kirchner le dijo: señor Keller, usted y yo nos conocemos hoy. ¿Y sabe qué? Yo preferiría que nos veamos lo menos posible. Porque ¿sabe qué? Si nos vemos lo menos posible es que lo que yo acuerde con usted lo voy a cumplir. Para eso yo tengo que hacer un acuerdo que me permita, primero, cumplir con la deuda interna del pueblo argentino, que está muy mal, y con lo que ese pueblo argentino pueda producir, voy a tener para pagarle a usted. Pero primero déjeme poner de pie al pueblo argentino. Y bueno, quedó muy parecido a lo que está pasando ahora. Horst Keller quedó sorprendido porque nadie le había hablado de esa manera. Y lo cierto es que tan acuerdo hizo que a los 2 o 3 años de ese encuentro pagó todo. Desendeudó a la Argentina en un hecho
que los mismos que le endeudan siempre le criticaron a Néstor Kirchner. Sí. Y sin embargo, hoy, mirá vos, si hubiéramos mantenido esa política de desendeudamiento, otro sería la Argentina y los números de la Argentina, ¿no? No, sí, totalmente. Bueno, convicciones, ¿no es cierto? Llevar adelante las convicciones, decir claramente Eso que qué él iba a hacer dijo el primer día de gobierno, que no iba a dejar sus convicciones en Sí. la puerta de la Casa de Gobierno, lo hizo. Y por eso le devolvió la juventud como le Ahora, devolvió. también la política de derechos humanos fue un antes y un después. Todo, bueno, la política de derechos humanos fue quizás la política internacional más importante que tenía Argentina. Yo fui jefe de gabinete de la Cancillería de aquel momento, de Rafael Bielsa, Jorge Tayana, y viajábamos al exterior y era como un orgullo que te recibían los demás países por la política de derechos humanos que estaba llevando adelante la Argentina. Y generó un efecto interno también Que fue la en la juventud derogación, fuertísimo. fue la derogación de las leyes de obediencia de vida y punto final y el juzgamiento. ¿Y sabes por qué se hizo eso, entre otras cosas? Porque cuando nosotros llegamos a la Cancillería teníamos una cantidad de exhortos que no se habían respondido durante 3 años de Francia, de Italia, pidiéndonos que mandáramos, Sí, para que se fueran juzgados allá. militares a que sean juzgados en Italia, en Francia o en España. Sí, claro. Y entonces me acuerdo que Néstor Kirchner dijo, ¿se dan cuenta que lo que no juzguemos en la Argentina lo van a juzgar en otro lado? Mirá qué simple eran las conversaciones. Y bueno, una vez concretado eso, se llevó adelante el juzgamiento. Y creo que esa política de derechos humanos, la participación activa de las madres, de las abuelas, mirándonos de cerca, también llenó de contenido no solo las políticas que llevan adelante los funcionarios, sino también la población, ¿no? Porque creo que... Claro. Y bueno, son personas irrepetibles, creo yo. ¿Te peleaste con Néstor Kirchner alguna Sí, vez? claro. ¿Te acordás por qué? Él iba y volvía. Te retaba, te volvía. Era un calentón, pero que en 24 horas se le iba. Sí, pero bueno, y creo que Cristina toma ese... Difícil, ¿eh? Difícil. Yo no sé si yo le hubiera aconsejado a Cristina seguir, porque el dolor que uno lo siente, el amor que ella tiene por Néstor es un amor presente, no es un amor... estos días, por ejemplo, y me tocó acompañarla a ella un día terrible, que fue el día de las 8 indagatorias que Bonadío le toma, canallescamente el día del cumpleaños de Néstor. Claro. O sea, el dolor era eso, que era justo ese día, lo tomaron para humillar, para herir, y sin embargo con un... Miren, si un día vean las fotos o la filmación de ese día, fue con una postura, Cristina, que no iban a lograr lo que ellos querían. Sí, la querían quebrar, claramente. Eduardo, está el equipo también. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Un gusto. Lo mismo. ¿Qué extraña la política de Néstor hoy para actualizarlo? Y yo creo que ¿El avanzar? el avanzar, la creación, porque convengamos que aquel día, a ver, las convicciones te permitían decir yo tengo que ir por este lado. El cómo hacerlo era una cosa de ensayo y error, no era que estaba todo escrito. Pero como seguramente muchas cosas no salieron de la forma que uno hubiera querido, o que él hubiera querido, pero lo cierto es que lo que se reconoce al final es la coherencia de todos los movimientos, ¿no? Y bueno, eso le ha permitido al peronismo tener futuro, porque en el que se vayan todos, estábamos incluidos los peronistas, no es que no estábamos. No, eran todos.